de algunos que no ven alternativa para sobrevivir. Y en la suya vive el insensible siempre que su logo hay algo imprescindible. Y es que para un cerdo es físicamente imposible alzar el cuello hasta ver el cielo. Le da igual, desde su oficina le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual, y nada cambia porque le da igual, tiene la llave pero le da igual, si no le afecta claro le da igual, desde su lodo todo le da igual, la verdad, en circunstancias que obligan a huir, a emigrar, banqueros y bonistas deberían pagar, y de tanta politiquería nefasta ya basta. No quiero quedarme en casa, sentado en la sala, cuando afuera una masa de indiferencia malvive mi herencia y le da igual, desde su oficina le da igual, tu calidad de vida le da igual, desde lo alto todo le da igual, y nada cambia porque le da igual, tiene la llave pero le da igual, si no le afecta claro le da igual, desde su lodo todo le da igual, la verdad. Ey, Bueno, con este temazo de cultura profética, les da igual, temazo contra la burocracia, contra aquellos que no interpretan la política como servicio público, sino como un servicio privado que se hacen a sí mismos, almacenando, acaparando el dinero que es de todos. Bienvenidos hoy 20 de abril de 2016 a vuestro Cayendo y Corriendo espacio para el análisis crítico de los medios venezolanos con la altura y la profundidad que estos ameritan. Son las 7:18 post-meridian, nos queda aproximadamente unos, vamos a decir, 40 minutos, poco menos de 40 minutos, en un Cayendo y Corriendo donde tocaremos algunos temas álgidos, y otros no tan álgidos, pero que a usted le sorprenderá. Ay, 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 lo que hemos visto nosotros en estos días en las redes, en televisoras, en... Mira, por cierto, hay uno por ahí que no sabe que se celebra el 19 de abril. Pero, mira, por Dios y mi madre, como decía uno cuando estaba chavo, por Dios y vinagre, no sabe que se celebra el 19 de abril. Eso lo vamos a ver aquí, en Cayendo y Corriendo. Comenzamos entonces, sin mayor atención, con el primer segmento dedicado, como siempre, al video. Tenemos, ahí la tienen ustedes, a nuestra querida Vanessa Muñoz, a quien desde aquí enviamos un gran abrazo. ¿Por qué? Porque nos permite ir más allá, incluir cada vez a mayor número de gente, y de eso se trata la democracia. Gracias, Vanessa. Miren, un trabajo del equipo de TV Pueblo muestra un fragmento, aquí hay gente que se acuerda de esa novela, Por esta calle, ¿tú te acuerdas de Por estas calles? ¿Cómo no? Y esa cédula hizo así, por estas calles, donde se compara al personaje
don Chepe Orellana, magnate de la harina de maíz, con un empresario que anda por ahí y que dice que nos pone la arepa en la mesa a los venezolanos y a las venezolanas. Miren, siempre se ha comprado la harina, ¿no? Siempre pareciera que nos la regalaran y ahora ni siquiera, porque no se consigue y está así. Por estas calles hay mucha gente a la cual le gusta pensar en Por estas calles, citar a Por estas calles. A mí me encantaba esa novela, me encantaba esa novela. Y una novela que todavía sigue diciendo verdades. Yo les voy a colocar este video para como abreboca, como aperitivo. Y si ustedes, ¿cómo decir esto? Y ustedes mismos, vamos a decirlo así, iba a decir una cosa impropia, y ustedes mismos se darán cuenta que nada ha cambiado. La empresa que monopoliza los alimentos en Venezuela, que no siembra, sino que compra lo que se siembra, casi regalado, para a punta de marketing venderlo así. Por estas calles, estamos hablando de los años 90. Años 90, ¿verdad? Años 90. Usted se asombrará de la descripción que se hace de Empresas Polar. Vea esto. Maizales de Orellana, maizales de Orellana. ¿Y dónde quedan los maizales de Orellana? Chepe, ¿dónde quedan los maizales tuyos? Yo no tengo maizales. Tú no tienes maizales, Chepe. ¿Y entonces de dónde sacas la harina de maíz? Si tú no cultivas el maíz, entonces ¿de dónde lo sacas? Tú no has oído hablar de los pequeños y medianos productores. Tú no has oído hablar del complejo agroindustrial. Pues bien, yo soy el complejo agroindustrial, Lucha. ¿Para qué demonios quiero cultivar maíz? Ese riesgo de cultivarlo se lo dejo a los pequeños y medianos productores. Mi negocio no tiene que ser un cuento de Juan Rulfo lleno de mazorcas y de cuervos y de espantapájaros. Yo me limito a comprarlo, lo compro y lo proceso. Con que así es como pones la masa en la mesa. Reconozco que fue una idea atinada de la agencia de publicidad que produjo la cuña de harina. Suena convincente. Maizales Orellana. Ajá. Yo compro el jojoto, el elote, como dirían en México. Lo compro listo para la procesadora. No tengo por qué complicarme la vida sembrándolo en un maizal anegadizo. Faltaría más. Yo estoy pensando en una serie de cuñas. Estoy pensando en la leyenda de Chepe Orellana, el hombre que se hizo a sí mismo. Chepe, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas una cuña donde aparezcan unos tierrúos testimoniando que tú naciste ahí? Que ellos te vieron crecer, que te vieron cazar iguanas, que te vieron elevar papagayos, mantener a tu viejita, ir a la escuela con tu propio pupitre cargado en el lomo, que te vieron echar pa'lante. Y cada año regresar durante las Pascuas a la tierra que te vio nacer, al sitio donde tienes el ombligo enterrado. Chepe, el que echó pa'lante. Chepe, el que nunca se olvidó de los suyos. Lucha, yo nací en Maripérez. Maripérez. ¿Y a ti se te ocurre que se puede construir alguna leyenda en Maripérez? Ay, Chepe, por favor. Frank Sinatra nació en Hoboken, New Jersey. Dígame eso, Maripérez.
por estas calles, sí señor, tiene vigencia. Y por estas calles no estaba diciendo eso de forma etérea o no, estaba precisamente hablando, precisamente criticando, precisamente señalando oligopolios alimenticios que se hacen multimillonarios en dólares, terminan exportando su propia riqueza, no productos venezolanos, a otros países, pero que no han sembrado una semilla en Venezuela. Han vivido siempre del marketing, agarrando deportistas venezolanos, agarrando mujeres, modelos venezolanas, bellas mujeres venezolanas, agarrando músicos y cultores venezolanos, agarrando científicos venezolanos, y a partir del trabajo de deportistas, de modelos, de cultores, de científicos, hacerse ellos una propia imagen. Ni han sembrado, ni han realmente producido para nuestro país. Insistimos, así la vida es un jamoncito. Comienza picantoso este Cayendo y Corriendo. Comienza picantoso, pero estamos diciendo solamente la verdad y nada más que la verdad. Aquí en este programa no se dice cualquier cosa ni de cualquier modo. No nos gusta la propaganda fácil ni el panfleto regalado. El gobernador del estado Miranda, venezolanas y venezolanos, Enrique Capriles Radonsky, seguidos por muchos que terminan diciendo los chaburros, ¿no? Los chaburros, los desdentados, los pata en el suelo, etcétera, etcétera, y todos aquellos apelativos que no tienen nada que ver con luminarias como Enrique Capriles Radonsky. Bueno, este señor olvidó que se celebra el 19 de abril. Digo olvidó porque pretendo yo como venezolano y como es él venezolano que en algún momento lo habrá sabido. No lo digo yo, lo dice él mismo. Vean esto. En toda Venezuela hoy, en el día de esta fecha patria. Bueno, en el día de, esa fecha patria. En el día de, esa fecha patria. Véanlo de nuevo. A todo nuestro pueblo en toda Venezuela hoy, en el día de esta fecha patria. La gente culta, la gente que conoce la historia de Venezuela, la gente que... ¿Lo ponemos otra vez? ¿Dicen ustedes? ¿Dicen ustedes? Vamos pues. A todo nuestro pueblo en toda Venezuela hoy, en el día de esta fecha patria. Él lo que supo es que no se trabajaba. Y ya, no, ya es bueno. Ya es bueno. Dijo, bueno, ya no se trabaja no por el niño, sino, bueno, por algo. Algo que pasó. Seguimos por estas calles, ahora en esta fecha patria, pero no es todo. No es todo. En un trabajo realizado por el equipo de la Iguana.tv, se muestra a dirigentes de la MUD, como Chugo Torrealba, como Henry Ramos Alup, atacar al Consejo Nacional Electoral por el tema de las planillas que se solicitaron, pero además descalificar a medio país, Chugo Torrealba decía ayer, 19 de abril, bueno, una fecha patria, que aquí no iba a haber persecución cuando ellos llegaran al poder. A mí me pareció muy interesante, pero muy interesante, que Chugo dijera eso. Porque no es necesario leerse las obras completas de Freud
ni mucho menos de Lacan, para darse cuenta que está huyendo hacia adelante. Cuando dice, no, pero chavistas arrepiéntanse, izquierdistas arrepiéntanse, progresistas arrepiéntanse. Arrepiéntanse porque si ustedes se arrepienten, nosotros le prometemos que ustedes van a ser parte del futuro y no los vamos a perseguir. Aquí no se va a perseguir a nadie. Es el ladrón que roba la gallina y dice, cuando le preguntan, epa, ¿cómo estás? ¿Qué gallina? Es eso, es eso. Él ayer decía eso, pero la semana pasada nuestro equipo del portal laiguana.tv asistió a la rueda de prensa que ellos dieron. Y por más que quieran pintar sus propósitos políticos de demócratas, constitucionales, pacíficos, tolerantes, se les sale, se les ve la costura. Vean esto. Tras haber adquirido un compromiso, la señora Tibisay Lucena, en el sentido de entregar la planilla para hacer la recolecta de las firmas, lo cual ya, por cierto, era un procedimiento hasta ridículo. Nos pusieron a recoger firmas para recoger firmas para recoger firmas. Presentamos las firmas, a pesar de que para realizar esa presentación de las firmas tuvimos que desafiar la violencia del grupo de borrachines agresivos que el PSUV ha desplegado como guardia de honor de Tibisay Lucena alrededor de la sede del Consejo Nacional Electoral. Lo que ocurra en este país, distinto a una solución pacífica, electoral, democrática, será responsabilidad no solo de Nicolás Maduro, sino de sus sicarios en el ámbito del CNE y en el ámbito del TCJ. Planillas y recontraplanillas, trampas, obstáculos, ilusiones, embustes, mentiras evasivas. Y los obstáculos, las obstrucciones sistemáticas que hemos tenido que sortear y superar para llevar adelante proyectos de ley que al cabo los malandros de la Sala Constitucional, malandros y malandras de la Sala Constitucional, declaran inconstitucional para cerrar también esa vía, para que no sea incluso por vía legislativa que resolvamos las cosas y le planteemos al país las soluciones que el país está esperando. Pero esos son apenas esbozos de las trampas, de los fraudes continuados y sistemáticos que estos malandros y malandras del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia se están colocando en el camino para que la voluntad popular no se realice. Y vamos a seguir insistiendo también en que renuncie este señor. Ojalá saliera por la puerta grande de la historia y no por los entresijos, por las hendiduras por las que suelen escaparse los villanos. Por mucho que el gobierno trate de violentar por todos los medios, haciendo uso de bandas armadas. Y más que a los militares, al alto mando militar, convertidos en partidos políticos y haciendo simplemente de caja de resonancia o de altoparlantes. Pero bueno, toda esta desvergüenza institucional. Que entiendan los corruptos, que entiendan los ineficientes, que entiendan los sicarios políticos del oficialismo, tanto en el CNE como en el TCJ, que al pueblo no lo para nadie. Bueno, ahí ven ustedes. Nosotros en este programa tratamos, y miren que es una línea de este programa de ser respetuosos, de no utilizar adjetivos denigrantes, de simplemente mostrarles a ustedes lo que dicen los políticos venezolanos, de su propia boca, lo que pasa en una cola, un anaquel vacío, una promesa política no cumplida, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, les propongo que hagamos una breve pausa. Al regreso queremos mostrar algunos videos sobre la reunión de Doha. Hay mucho que decir sobre ello. Era una reunión para estabilizar los precios del petróleo, la producción del petróleo. Desgraciadamente, la reunión no cumplió sus cometidos por manos peludas, de las cuales vamos a hablar en el próximo segmento. ¿Por qué hablar de esto? Porque evidentemente para la cotidianidad de los venezolanos, de las venezolanas, indistintamente al tinte político que tenga, el precio del petróleo y la lucha por un precio del petróleo estable, justo,
es algo que nos atañe a todos. Van a explotar las redes sociales con el video de TV Pueblo por estas calles. Están pidiendo que por favor lo pasemos una y otra vez, que se pase en cadena nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo único que podemos hacer es pasarlo nuevamente y así lo hemos prometido a través de las redes. Así que vamos a pasarlo y vamos a un corte y al regreso seguimos con Cayendo y Corriendo. Ya al regreso con temas geoestratégicos que a usted le interesa, pero muchísimo. Ya venimos. Maizales de Orellana, maizales de Orellana. ¿Y dónde quedan los maizales de Orellana? Chepe, ¿dónde quedan los maizales tuyos? Yo no tengo maizales. Tú no tienes maizales, Chepe. ¿Y entonces de dónde sacas la harina de maíz? Si tú no cultivas el maíz, ¿entonces de dónde lo sacas? Tú no has oído hablar de los pequeños y medianos productores. Tú no has oído hablar del complejo agroindustrial. Pues bien, yo soy el complejo agroindustrial, Lucha. ¿Para qué demonios quiero cultivar maíz? Ese riesgo de cultivarlo se lo dejo a los pequeños y medianos productores. Mi negocio no tiene que ser un cuento de Juan Rulfo lleno de mazorcas y de cuervos y de espantapájaros. Yo me limito a comprarlo, lo compro y lo proceso. Con que así es como ponen la masa en la mesa. Reconozco que fue una idea atinada de la agencia de publicidad que produjo la cuña de harina. Suena convincente. Maizales Orellana. Ajá. Yo compro el jojoto, el elote, como dirían en México. Lo compro listo para la procesadora. No tengo por qué complicarme la vida sembrándolo en un maizal anegadizo. Faltaría más. Yo estoy pensando en una serie de cuñas. Estoy pensando en la leyenda de Chepe Orellana, el hombre que se hizo a sí mismo. Chepe, ¿tú te imaginas? ¿Tú te imaginas una cuña donde aparezcan unos tierrúos testimoniando que tú naciste ahí? Que ellos te vieron crecer, que te vieron cazar iguanas, que te vieron elevar papagayos, mantener a tu viejita, ir a la escuela con tu propio pupitre cargado en el lomo, que te vieron echar pa'lante. Y cada año regresar durante las Pascuas a la tierra que te vio nacer, al sitio donde tienes el ombligo enterrado. Chepe, el que echó pa'lante. Chepe, el que nunca se olvidó de los suyos. Lucha, yo nací en Maripérez. Maripérez. ¿Y a ti se te ocurre que se puede construir alguna leyenda en Maripérez? Ay, Chepe, por favor. Frank Sinatra nació en Hoboken, New Jersey. Dígame eso, Maripérez. Estamos en el segundo segmento de Cayendo y Corriendo. Cambiamos de intérprete. Ahora está con nosotros Joana Mora, de Dos Hermanos. Joana, bienvenida.
Un beso para ti. Bueno, miren, queremos dedicar esta parte del programa, lo habíamos dicho, a un tema muy, muy importante. No obstante, sea un tema geoestratégico, un tema energético, es un tema que a nosotros como país petrolero nos atañe y es muy, pero muy importante que nosotros estemos al tanto. No importa si usted es chavista, si usted es independiente, si usted es opositor, estar al tanto de cómo se están manejando las tácticas y estrategias internacionales alrededor del tema energético. En un reportaje realizado por Russian Today, RT, más conocido por sus siglas, el ministro de Energía y Petróleo de Venezuela denunció, estamos hablando del ministro del Pino, denunció la existencia de presiones políticas en la reunión mantenida en la capital de Qatar, Doha. Ello con el fin de limitar la producción del crudo, con los efectos que ya todos conocemos, y todo esto trajo como consecuencia que en este encuentro importantísimo donde Venezuela en particular tenía muchas esperanzas, no se alcanzaron acuerdos. Casualmente, después de dicha reunión, Barack Hussein Obama visita Arabia Saudita. Vean esto. El ministro de Energía y Petróleo de Venezuela denunció que hubo presiones políticas en la reunión mantenida en la capital de Qatar para limitar la producción del crudo. Así lo afirmó en una rueda de prensa en Moscú. El encuentro de Doha terminó sin que se alcanzara ningún acuerdo. Gonzalo Guancha nos trae más declaraciones y los resultados de esa reunión. Convulsión la que viven los mercados petrolíferos y económicos de todo el mundo después de la resaca del fin de semana en Qatar. La conocida como infructuosa reunión de Doha sigue arrojando consecuencias en el mercado energético global. Allí se reunían en Doha los 16 mayores extractores de petróleo de todo el mundo. Todo hacía presagiar que se iba a llegar a un acuerdo y que los 16 actores presentes en Qatar iban a llegar a un acuerdo para congelar los niveles de extracción y fijar los niveles de barriles que se sacan cada día al mercado. Sin embargo, en una decisión que los analistas han calificado como decisión de último minuto y muy sorprendente, Arabia Saudí rompía la baraja y su representante, Mohammed bin Salman, afirmaba que su reino, el reino saudita, no congelaría los niveles de extracción siempre y cuando todos los actores de la OPEP hicieran lo mismo. Y por lo tanto, las cosas no han cambiado en el mercado energético y en el mercado petrolífero, y esto afecta mucho a economías como por ejemplo la de Ecuador o la de Venezuela, que son muy dependientes del precio del barril de crudo para equilibrar y balancear sus presupuestos generales. De hecho, el ministro de Energía y Petróleo venezolano, que está presente aquí en Moscú, ha hablado de guerra de precios y de presiones políticas imperiales a la hora de evaluar lo sucedido este fin de semana en Qatar. Escuchemos. Porque en el pasado no se reunían, pero no salían sino declaraciones. En este caso era firmar un acuerdo. Y eso, por supuesto, por los intereses imperiales, lo veían como una gran amenaza. No es ninguna casualidad que el secretario de Estado John Kerry visitó todos los países del Golfo la semana anterior a la reunión y de que esta semana el presidente Obama está visitando también Riad. El ministro Eulogio del Pino también hablaba de una inminente bajada brusca en los precios del barril de crudo, que será consecuencia de la falta de acuerdo que no se alcanzó este fin de semana en Qatar. De hecho, es por ello que Eulogio del Pino está aquí en Moscú para asistir al inminente foro de petróleo y de gas ruso y para tratar de encontrar nuevos puntos de entendimiento con otros actores. Desde Rusia también el ministro de Energía, Alexander Novak, ha recordado que Moscú está dispuesta a unirse a acuerdos que traten de estabilizar el mercado energético global siempre y cuando desde la OPEP haya consenso. Alexander Novak valoraba así el capítulo convulso vivido este fin de semana en Qatar.
Consideramos que sí, durante 2 meses hemos discutido unas posturas determinadas y en la víspera del encuentro los expertos que preparaban la documentación necesaria llegaron a un acuerdo. El cambio de postura justo antes del inicio de la reunión no es un hecho habitual en este tipo de encuentros internacionales. Según mi opinión, no es correcta la condición propuesta por uno de los miembros de la OPEP, en concreto Arabia Saudí, de exigir la participación de otros países que hoy no tomaron parte. Las reacciones al conocido como fiasco de Doha se dejaron sentir de inmediato en los mercados. De hecho, el precio del barril de Brent cayó casi 3 puntos, de $43,11, al saber que no había acuerdo para fijar los precios y los niveles de extracción. Hay que destacar que la evolución del precio del barril de petróleo ha sido muy convulsa desde el 2014. De hecho, desde hace 2 años ha perdido alrededor de un 70% del valor. En cualquier caso, los niveles de extracción en el mercado global son mayúsculos. Estamos en un momento de sobreoferta liderada por la capacidad extractiva a día de hoy de Rusia junto con Arabia Saudí y seguida por Irak y su necesidad presupuestaria de vender petróleo para tener abastecimiento en su lucha contra el terrorismo en su región. En cualquier caso, a nadie se le escapa que con un barril de petróleo a $40, solo los países del Golfo obtienen viabilidad y rentabilidad económica, al menos por ahora. Todas las miradas están puestas a largo plazo en la próxima reunión en junio de la OPEP en Viena y sobre todo en el inminente foro de gas y de petróleo que se celebrará aquí en Moscú, en Rusia. De hecho, el ministro venezolano habla de una ruptura de la confianza dentro del entorno de países productores de petróleo. Nosotros en Cayendo y Corriendo a nosotros nos gusta mostrar también diferentes fuentes de la misma noticia, cosa que desgraciadamente no suele hacerse en muchas ocasiones, dando solamente una imagen de la noticia. En este caso queremos citar el noticiero de Venevisión, en el que la periodista explica que el ministro de Energía y Petróleo, Eulogio Del Pino, señaló, y esto es muy importante, este aspecto de la noticia, de la misma noticia, que se rompió la confianza, aspecto fundamental en toda negociación. Se rompió la confianza, no es poca cosa que el ministro Del Pino diga esto, enviado como representante de la República Bolivariana de Venezuela a Doha, que se rompió la confianza nada más y nada menos que entre los miembros de la OPEP después del fracaso en la reunión de Doha. No olvidemos nosotros que al llegar al inicio del siglo XXI, Hugo Rafael Chávez Frías al poder, una de las primeras acciones que tomó en el plano internacional fue reunificar, reunir, de ahí viene la palabra, reunir a los actores fundamentales de la OPEP que estaba contra el suelo para aquella época, y de esta manera, en una reunión que si no me equivoco se dio en Irak entonces, con Saddam Hussein por cierto, no dejaban llegar al presidente vía aérea, fue vía terrestre. A partir de esta reunión se estabilizaron hacia arriba, evidentemente, los precios del petróleo que estaba siendo prácticamente regalado por los países productores, a contrapelo de lo que viene sucediendo, e insisto y lo repito por la tercera vez, según las palabras de Eulogio Del Pino, después de este fracaso en la reunión de Doha se rompió la confianza. Hay que restituirla. La OPEP juega un papel fundamental, preponderante en los equilibrios geoestratégicos y energéticos del mundo. Sin una OPEP fuerte, unida y estructurada en una relación de confianza, el precio del petróleo va a ser colocado por los Estados Unidos y por los países de la Unión Europea, que evidentemente les conviene que esté muy por debajo para ellos ahorrarse energía. Vean esto. De la OPEP se rompió después del fracaso en la reunión en Doha para alcanzar un acuerdo que permitiera congelar la producción de crudo. Así lo dijo el ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino. El funcionario aseguró que Arabia Saudita era responsable de no lograr el acuerdo y que tenía la impresión de que la delegación saudita, incluyendo al ministro Ali Al-Naimi, no tenía la autoridad para decidir sobre el tema, ya que estaban bajo estrictas instrucciones de Washington. Además, Del Pino dijo a periodistas que una intensa presión de Estados Unidos era uno
uno de los motivos por los cuales la Organización de Países Exportadores de Petróleo no había logrado llegar a un acuerdo. El ministro declaró que el gobierno norteamericano tiene un problema con Venezuela y con Rusia y que actuaban de esa forma por motivos políticos, ignorando el sufrimiento de los pueblos. Son ya las 7:52 de la tarde. Tarde-noche ya. Propongo que leamos para despedir este Cayendo y Corriendo un artículo. A ver, tenemos 3 opciones, no las vamos a decir para no crear celo entre sus autores. Vamos con, entonces, un artículo de... Vamos a ver que lo escojan ellos. A ver. Ajá, ¿con qué vamos? Vamos con el maestro José Vicente Rangel. Un tema álgido. Militares y política. Militares y política, uno de los temas, diría yo, más importantes y decisores en la actualidad. Vamos a citar este artículo escrito por José Vicente Rangel, Militares y política, cito como siempre textualmente. Pretende el sector opositor del país que los militares no se contaminen con la política porque esta es tarea exclusiva de los civiles, con lo cual retornan al viejo planteamiento que trazaba una línea divisoria entre el hombre uniformado, forjado en los cuarteles, y por otra parte los civiles. Posición completamente falaz que sirvió a fines de oscuras manipulaciones. Por una parte, porque es imposible semejante separación, por una razón muy sencilla. La institución castrense es por su propia naturaleza esencialmente política. Es lo que explica su existencia. Es ante todo fundamento del Estado y pretender el desconocimiento de esa realidad es actuar con doblez, con la intención de engañar a la sociedad. Continúa José Vicente Rangel. Las Fuerzas Armadas están al servicio, en el buen sentido de la palabra, del Estado y por ende del gobierno. Un desajuste en esa relación privilegiada genera desestabilización. No hay que volver muy atrás en nuestra historia para confirmar esta afirmación. Durante la Cuarta República, en los gobiernos puntofijistas de Acción Democrática y COPEI, por más de 4 décadas, Venezuela vivió la experiencia de una fuerza armada monitoreada por las políticas de esos partidos y sometida al tutelaje de los Estados Unidos. Esta influencia sobre el estamento castrense fue determinante. Influyó en la doctrina y en la práctica. En la orientación ideológica había una oficialidad adeca y una oficialidad copellana. En los ascensos, en la conformación de los altos mandos, en su operatividad. Betancourt la definió con claridad con base a la experiencia que vivió con el derrocamiento del gobierno de Rómulo Gallegos por los mandos militares en el año 48 y luego con las azonadas que se produjeron al inicio de su mandato a partir de 1959. Se elaboró entonces toda una doctrina que moldeó la relación gobierno-Fuerza Armada Nacional, conectada a la influencia que sobre la región ejercían los gobiernos de Estados Unidos en materia de seguridad y lucha contra la llamada subversión comunista. Este artículo es fundamental, venezolanas y venezolanos, porque hay quienes quieren vender a la Fuerza Armada como apolítica, como que no tiene que ver nada con la política. Y José Vicente Rangel, que además de haber sido ministro de Defensa, vicepresidente, entre otras responsabilidades, fue un actor fundamental y crítico en la Cuarta República, nos dice que en la Cuarta República habían oficiales adecos y oficiales
copellanos. Algunas veces tratan de jugar con la memoria de un pueblo joven y no siempre prevenido en estos temas. Cuando concluye, estoy citando textualmente, el ciclo punto fijista y accede al poder un hombre proveniente de las filas militares, Hugo Chávez, se inicia una etapa acorde con la nueva realidad. En el seno de la Fuerza Armada Nacional se da un proceso de relacionamiento político institucional de signo diferente, lo cual, como era lógico imaginar, genera reacciones en los altos mandos vinculados al pasado. Esto explica las acciones golpistas que acaecieron hasta que se da la fluida compenetración entre la nueva política del Estado y el gobierno revolucionario con la institución armada, que pasa a ser la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Continúa José Vicente Rangel diciendo lo siguiente: la política punto fijista, de la que es expresión la actual oposición, asume el legado de la doctrina militar de la Cuarta República y, por consiguiente, arremete contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Su argumento descalificador reproduce la falsa concepción de una institución apolítica que nunca fue característica de esa etapa del proceso venezolano. Todo lo contrario, dice José Vicente Rangel. Ella provoca su desnaturalización perversa cuando se convierte prácticamente en fuerza de ocupación y se involucra en terribles acciones violatorias de los derechos humanos. Ya vamos terminando, y va terminando este artículo planteando lo siguiente. Al mismo tiempo, se da una grotesca contradicción. Quienes cuestionan el papel de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, su lealtad al actual sistema político y la defensa de la estabilidad institucional, y descalifican a los mandos por su actitud de respaldo al proceso que se desarrolla en el marco de la Constitución, son los mismos que en 2002, 2003 rindieron pleitesía a los oficiales que participaron en el golpe del 11 de abril, que apoyaron el paro petrolero y las guarimbas. En la Plaza Altamira se daban cita a diario para levantarles los brazos a aquellos que, uniformados, se jactaban de su deslealtad y alentaron la violencia y el derramamiento de sangre de venezolanos. Fin de la cita. Nos tenemos que despedir, son las 8 en punto post-meridian, pero este tema pica y se extiende, pues hay que seguir hablándoles a los venezolanos y a las venezolanas de qué era la Fuerza Armada Nacional Bolivariana años atrás. Hablamos del siglo XX. Me tengo que despedir de el último programa por esta semana, visto que mañana he sido invitado por una asociación, una unión de obreros de países árabes, y estaré fuera del país dictando conferencias sobre filosofía política y política internacional. Nos vemos, Dios mediante, el próximo lunes. No me despido sin antes, como siempre, recordarle que una cosa es lo que dicen los medios de comunicación, otra muy distinta a lo que piensan. De la segunda nos encargamos nosotros aquí en Vuestro, porque es de ustedes cayendo y corriendo. Venezuela, madre mía, te amo en demasía. Hasta el próximo lunes. Si aún hay algunos que no ven alternativa para sobrevivir, y en la suya vive el insensible.